que son a los que les dan estas giras. But everyone who's coming to North Carolina is going to be touring the facilities where we make all the products. Todos los que vayan a Carolina del Norte van a poder visitar las instalaciones. The place is so big, it's 1 million square feet. It's huge. Es un lugar enorme donde producimos nuestros productos. Tiene 1 millón de pies cuadrados. So if you're not qualified this year, let's go for it next year. Entonces, si no han calificado para este año, entonces vayamos el reto para el próximo año. Because it's something that you will not believe until you see the manufacturing facility. Porque es algo para no creérsela. Tienen que verla para creérsela. It's incredible. I can't even explain the words. Es increíble. Ni siquiera lo puedo explicar en palabras. But call all of the upline you know, because they're going to have a lot of video. Pero llamen a todos los de la línea ascendente porque ellos van a tener un video. Or photos. O fotografías. Okay, so what do we talk about in Herbalife? Nutrition, exercise. En Herbalife hablamos de nutrición, ejercicio. And of course we talk about protein. Y por supuesto hablamos de proteína. Now this picture looks very scientific. Don't worry about it. Bueno, esto parece algo científico, pero no se preocupen. The most important part of this picture is the bottom circle, the orange circle with protein. La parte más importante de este diagrama es el círculo naranja en la parte inferior, la proteína. 30%. 30%. But actually, the reason we like that number is it helps you answer questions. Pero en realidad el motivo por el cual nos gusta esta cifra es que nos ayuda a responder preguntas. So how many of you have heard the question from your new supervisor? I heard Herbalife is high protein. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta pregunta de su mayorista? He escuchado que Herbalife es alto en proteína. Oh, and I heard it may be bad for my kidneys. Have you heard this before? Y he oído que es mal para mis riñones. Okay. No, that's not true. No, eso no es cierto. So now you can pull this picture out of your pocket. Entonces ahora pueden sacar esta imagen del bolsillo And say Herbalife is conservative in protein recommendation. y pueden decir que Herbalife es conservador en la proteína. And of the 30% protein, half comes from plants. Y del 30% de proteínas, la mitad viene de plantas. And half from animals, chicken, pork, carne. Y la otra mitad de animal, de cerdo, pollo. Okay, so this is important to answer questions. Es importante responder preguntas. Now I'm going to talk about protein because it's important for your business. Voy a hablar sobre la proteína porque es importante para su negocio. So you don't have to read all this. No tiene que leer todo esto. The simple point is that you sell a lot of protein. El punto más sencillo es que ustedes venden mucha proteína. If I took all of your checks, who's earning a check? Even a tiny check. Who has a ¿Quién check? está recibiendo un cheque? Aunque sea un cheque por un monto pequeño. Okay, if I took everybody's check and I did an analysis, Ahora, si yo tomara todos los cheques para realizar un pequeño análisis, most of your check is protein sales. la mayor parte del monto del cheque corresponde a ventas de proteína. So this is important if you're talking to new supervisors Entonces, esto es importante si están conversando con nuevos mayoristas and customers. y también con clientes. So I love the aloe. Entonces, me encanta el aloe. I love drinking aloe. I want you to Me see. encanta tomar el aloe. Quiero que me vean. I want you to understand it's healthy, it's nutritious. Quiero que entiendan que es saludable, que es nutritivo. This is our number 3 product. Este es el producto número 3. So if I'm starting a conversation, Entonces, si yo inicio una conversación, maybe aloe would be an important product to talk about. quizás el aloe sería un producto importante sobre el cual debería hablar. But protein, Pero la proteína, number 1 part of your check, la participación más importante del cheque, very simple to talk about. es muy sencillo hablar sobre la proteína. The first thing you should tell anyone when you meet them about Herbalife Lo primero que le deben decir a alguien para contarles sobre Herbalife, when they say, "Oh, you work with Herbalife. Oh, I see your pin, your hat."
Ah, trabajas para Herbalife, puedo ver tu gorro, tu pin. The first thing you should say, Y lo primero que les deben decir, we are the global leader in protein shakes. nosotros somos el líder mundial de batidos de proteína. This is really important. Esto es muy importante. We are the number one company in the world for meal replacement shakes. Nosotros somos la empresa número 1 a nivel mundial de batidos para reemplazar una comida. Now, yes. ¿Sí? Número 1. So think of all the companies that exist. Piensen en todas las empresas que existen. Hundreds and hundreds and hundreds of companies. Cientos de cientos de cientos de empresas. Billions of dollars of business. Miles de millones de dólares de negocio. We have 30% of the business. Nosotros contamos con 30% del negocio. We're number one. Somos el número 1. Now, here's the important thing for your business. Pero aquí está lo importante para su negocio. The number 2 company, La empresa número 2, which we think is Slim Fast, Unilever, que creemos que es la empresa Slim Fast de Unilever, good company, buena empresa, they only have about 10% of the total business. solo cuentan con 10% de participación del mercado. So think about that. Entonces, piensen, We own 30% nosotros tenemos 30% de participación and we're growing. y estamos creciendo. The second place company Y la empresa que va en segundo lugar is only 10%. tan solo tiene 10%. So not only are we the global leader, Así que no solamente somos el líder mundial, we're destroying the competition. estamos masacrando a la competencia. Destroying the competition. Masacrando. So, really? De verdad, en serio. So what does that mean? ¿Qué significa eso entonces? It means you know how to sell protein really well. Eso quiere decir que ustedes saben vender proteína muy bien. On an airplane, En un avión, on the bus, on the train. en el bus, en el tren. You're so good at it. You could sell protein with a blindfold on. Podrían vender proteína hasta con los ojos vendados. You're amazing. Son realmente maravillosos. So the reason why we focus on the shake, it's easy for your business. El motivo por el cual nos concentramos en el batido es porque es fácil para su negocio. So if I'm on the airplane, I have to fly to Miami for training tonight. Por ejemplo, si yo tengo que tomar un vuelo, por ejemplo hoy que estoy viajando a Miami, Someone says, oh, Herbalife. y alguien me dice, oh, Herbalife. I say, yeah, we're the number one meal shake in the world. Y yo les voy a decir, sí, somos los número 1 en batidos. Did you know that? ¿Sabían eso? Wow, you must have a great shake. Y me van a decir, wow, entonces su batido debe ser buenísimo. Okay, so think about what, in America we say, when you walk with a big stick, En Estados Unidos decimos que cuando uno camina con un bastón no one wants to bother you. o un palo, nadie quiere molestar. Because we are the number one company and people respect that very much. Porque nosotros somos la empresa número 1 y las personas realmente lo respetan. So protein feeds your muscle Las proteínas alimentan el músculo and the muscle burns your fat. y el músculo quema la grasa. And that's why everyone in here looks so beautiful. Y es por eso que todos los que estamos aquí nos vemos tan bien. And that's why, yes, Sí. you do look beautiful. Sí, se ven muy guapos. And that's why your new supervisors have amazing stories. Y es por ello que los nuevos mayoristas tienen unas historias maravillosas. So the shake has protein from soya. El batido contiene proteína a partir de la soya And we know that it's low in cholesterol y sabemos que es bajo en colesterol and the fats, y en grasas, rich in nutrition, rico en nutrición and it's about 200 calories. y contiene aproximadamente 200 calorías. That's a very important pitch that you can give. Esto es algo muy importante, información que pueden dar. Of course, we have a lot of flavors of shake with the protein powder. Por supuesto, tenemos muchos sabores de batido con la proteína en polvo. And now you have the 24 products. Y ahora tienen los productos 24. Yeah. Sí. Yes, we love this. Now, Sí. the reason why we put this, it's very important to understand that Rebuild Strength is the number one product in Herbalife 24. Ahora, es importante que ustedes entiendan que Rebuild Strength
Es el producto número 1 de Herbalife 24. It does almost half of the volume of the entire product line. Corresponde a casi el 50% del volumen total de la línea de producto. Easy product to sell. Es un producto fácil de vender. Okay, so get results, very effective. Uno puede obtener muy buenos resultados, estimo. So we know the shake, we know all the benefits. Helps your body. Bueno, el batido conocemos todos los beneficios, ayuda al cuerpo, better. Uno se siente mejor, You get results. uno obtiene resultados, 9 grams of protein 9 gramos de proteína and 90 calories, just the powder. y 9 calorías. So of course, who likes to use protein in their shake? ¿Quién le gusta agregar proteína al batido? Okay. How many scoops of Formula 1 do you use? 2 or 3? 4. ¿Cuántos utilizan? ¿Cuántas cucharadas? ¿2? Yes, ¿cuántas cucharadas? 3, 2, 3, así 3, 3. 2, 3. Okay. ¿Cuántas personas tienes agua? ¿Solamente agua? Okay. ¿En cuántas personas leche? ¿Ni leche o jugo? Anyone? Okay, so if you do that, and then how many scoops? ¿Cuántas cucharadas? Proteína, de polvo proteína. 2. Okay. So if you're doing 2 or 3, you have about 200 calories. Si le colocan 2 o 3 cucharadas, estamos hablando de unas 200 calorías. This is really important. Esto es muy importante. In understanding why we look so good and feel so good. De entender por qué nos vemos tan bien y nos sentimos muy bien. Take a look at 3 different plans. Vamos a mirar 3 planes distintos. And of course, the most common is what we call getting results, the top one. Y el más común es el primero, en la línea superior, obteniendo resultados. Now here in Peru, you have delicious food. Aquí en el Perú la comida es deliciosa. The fish is incredible. El pescado es increíble. The fresh vegetables and fruit that you have in the dishes. Los vegetales y la fruta que tienen es muy buena. Let's say 2 shakes. Digamos, 2 batidos. With those delicious foods and snacks. Con esos alimentos y meriendas deliciosas. That's going to help people get your results. Eso los va a ayudar a obtener resultados. Then you may go out today and you're going to meet somebody running. Quizás hoy día van a salir y ven a alguien corriendo. And you know, maybe you're going to stop them with your pin. Hold on. Y luego quizás ustedes lo van a detener con el pin y le van a decir, espera. Take your iPhone, your ear pads off. I want to talk to you. Sácate los auriculares, quiero hablar contigo. Did you know that Herbalife is the #1 shake in the world? ¿Sabías que Herbalife es el primer vendedor de batidos? Okay. And they may say, hey, I don't need any results. I look very good. Y quizás te respondan, mira, yo no necesito nada, yo estoy muy bien. But everybody needs good nutrition. Pero todos necesitamos tener buena nutrición. So the program you get them on, maybe 1 shake. Entonces quizás hacen que sigan el programa de un batido. Tablets and the capsules. Con las cápsulas. The aloe and the tea. Con el aloe, el té. Okay, and of course, so if they're just in health maintenance, no problem. Y si están tan solo en el mantenimiento, no hay problema. Or maybe they want to add a little bit of muscle. O quizás quieren agregar un poco de músculo. You could use 2 shakes for that. Podrías utilizar 2 batidos. Maybe add in some rebuild strength. Y agregar el rebuild strength. So the third plan. Entonces el tercer plan. So it doesn't matter who your new downline is or your customer. No importa quién es tu cliente nuevo. If they're a little bit bigger, if they're right in the middle, or if they're muy flaca. Si son un poco gorditos, si están en el medio o un poco flaquitos. We have nutrition for everyone. Tenemos nutrición para cada uno de ellos. So if someone says, "Oh, I don't need Herbalife." Entonces si alguien viene y te dice, yo no necesito Herbalife. I feel terrific. Mira, me siento muy bien. Say, you need good nutrition. Y tú les vas a decir, pero tú necesitas una buena nutrición. And it includes everybody. Y eso incluye a todos. Okay, so we talked about protein. Hemos hablado sobre proteína. We're going to talk a little bit about sugar and fats. Ahora vamos a hablar un poco sobre azúcar y grasas. So a lot of people, how many of you get questions on sugar? ¿A cuántos de ustedes les hacen preguntas sobre el azúcar? Yeah, too much sugar. Demasiado azúcar. We don't have a lot of sugar in the products. Nuestros productos no contienen mucho azúcar. If someone says, do you have a lot of sugar? Say no. Si alguien le pregunta, ¿tienen mucho azúcar? Ustedes tienen que decir no. You can tell them a can of soda is about 250 calories of sugar.
Les pueden decir una gaseosa, un vaso de gaseosa tiene unas 250 calorías. A piece of fruit is about 100 calories of sugar. Y una fruta contiene 100 calorías de azúcar. 2 scoops of Formula One are about 40 calories of sugar. 2 cucharadas de Fórmula 1 son como 40 calorías. That's not high in sugar. Eso no es un nivel alto de azúcar. But of course, our shake is very tasty. It tastes good. Pero, por supuesto, nuestro batido sabe muy bien. Because of the blend. Debido a la mezcla. So yeah, we have a little bit of sugar, but not a lot. Bueno, entonces sí, tenemos un poquito de azúcar, pero no mucho. And when you blend the sugar with the protein and the fiber, it's very good. Cuando mezclas el azúcar con la proteína y la fibra, es muy bueno. Does anybody put fruit in their shake? Who puts banana, mango, papaya? Who puts? ¿Quién incluye frutas en su batido? Okay, most people. So good. La mayoría. That's Muy probably, bien. if you put half a piece of fruit, another 50 calories. Entonces, se incluyen media fruta en el batido, estamos agregando unas 50 calorías más. So if you're talking to a new mayorista about the business, Entonces, si están hablando con un nuevo mayorista sobre el negocio, make sure you're talking about the healthy nutrition also. hablen sobre la nutrición saludable, no se olviden. Ask them what they had for breakfast. Pregúntenles, ¿qué tomaron de desayuno? And tell them why we're better. Y explíquenles por qué nosotros, Herbalife, somos mejores. Okay, everybody needs to eat fat. Did you know this? Fat is essential. Todos necesitamos comer grasas. ¿Lo sabían? Las grasas son esenciales. Now, how many of you like to eat fish? ¿Cuántos de ustedes les gusta comer pescado? Okay, if you eat fish here in Peru, you get a lot of the healthy fat. Entonces, si ustedes comen pescado aquí en el Perú, entonces están comiendo muchas de las grasas saludables. Have you heard of omega 3? ¿Han oído hablar del omega 3? Omega 3? Okay, you know. So these Sí. are very healthy, Son muy saludables and they come from fish. y provienen del pescado. Some people don't like to eat fish. Pero a algunas personas no les gusta consumir pescado They're worried about the toxins and the mercury. porque se preocupan de las toxinas y del mercurio. So maybe they've reduced their intake of fish. Entonces quizás han reducido el consumo de pescado. Talk to them about Herbalife line. Háblenles sobre el Herbalife Line. We take the fresh fish oil, Nosotros tomamos el aceite de pescado fresco and when we manufacture the oil, y cuando fabricamos el aceite, charcoal. I don't know if you know what charcoal is. That tomamos translates like when you barbecue. el carbón que se usa para el barbecue, para la parrilla. Imagine this whole stage is made of carbon. Entonces imagínense que todo este escenario esté hecho de carbón. And they run the oil over the carbon, which chelates. It grabs on the heavy metals and mercury. Entonces le echan todo el aceite Yeah, it takes all the toxins y out of the oil. elimina las toxinas del aceite. So when you have the Herbalife line, it's the pure fish oil, Entonces, no mercury, no heavy metals, no toxins. en la línea el producto Herbalife Line ya no contiene toxinas, metales pesados, mercurio, todo eso está eliminado. And we have to eat these fats every day. Y debemos consumir esas grasas todos los días. They're especially beneficial for the heart. Son muy beneficiosas para el corazón. Okay. So think about the essential. Recuerden, piensen sobre las grasas que son esenciales para el cuerpo. Okay, fiber. Pasemos la fibra. Fiber is so important. I want to tell a quick story about Russia. Quiero contarles una historia que me ocurrió en Rusia. How many of you guys know Leon Weissbein? ¿Cuántos de ustedes conocen a Leon Weissman? Okay. So you know Russia, Leon comes from Russia. Bueno, Leon viene de Rusia And he has business in Moscow, y él tiene negocios en Moscú, the main city. la capital. But if you fly very far, you go to a place called Siberia. Pero si viajas muy lejos, llegas a un lugar que se llama Siberia. But we have a lot of Herbalife business in Siberia. Y tenemos muchos negocios en Herbalife en Siberia. So I've been there 3 times, but the first time I went, I was surprised. He viajado a Siberia 3 veces, pero la primera vez que viajé realmente me sorprendí. We're doing a training with Leon, Estábamos haciendo un entrenamiento con Leon and people were coming up giving their testimonials. y la gente se acercaba a dar sus testimonios. Now, usually in Herbalife, the testimonial goes like this.
Por lo general, los testimonios en Herbalife suelen ser de la siguiente manera. Hola, mi nombre es Luigi. I've been in Herbalife for 1 year. Llevo 1 año trabajando para Herbalife. I'm making a little bit of money and I lost 10 kilos. Estoy ganando un poco de dinero y he perdido 10 kilos. And then gran aplauso. Everyone clap. Y luego un gran aplauso. But in Siberia, very different. Pero en Siberia es muy distinto. I'm listening in Russian, the Russian translation. Yo estoy escuchando la traducción del ruso al inglés. And I'm sitting in the room and the first testimonial goes like this. Y el primer testimonio va así. Hi, my name is Joe. Hola, me llamo Joe. I've been in the business 1 year. I'm making some money. Llevo 1 año en Herbalife, he ganado un poco de dinero. I lost weight. He perdido peso. And before Herbalife, I was only going to the bathroom popo 3 times a week. Y antes de consumir los productos de Herbalife, iba al baño a hacer popó solo 3 veces a la semana. Now I go every day. Y ahora voy al baño todos los días. Now, I'm listening in the back in the Russian translation. Entonces yo estoy escuchando esta traducción del ruso al inglés. And I'm thinking, that can't be right. Y digo, no, la traductora se ha equivocado, no puede estar bien. He's just talking about popo, going ben popo. Está hablando de ven popó, están yendo al baño. Something must be wrong with the translation. No, la traducción está mala. But everybody was clapping. Y todo el mundo aplaudía. So the next testimonial Entonces el siguiente testimonio is a woman. es una dama. Hi, I've been in the business 2 years. Hola, llevo 2 años trabajando en Herbalife. And before Herbalife, Y antes de Herbalife, I was going to the bathroom 5 times a week. iba al baño 5 veces a la semana. Now I go 2 veces al día. Gran aplauso. Y ahora voy 2 veces al día. ¡Gran aplauso! And I realized, wow, they're talking about going ben popo a lot. Entonces dijo, wow, estás hablando mucho de ir al baño. So on the lunch break, I asked Leon. Entonces a la hora de almuerzo me acerco a Leon y le pregunto, Leon, why is everybody talking about going to the bathroom? Leon, ¿por qué todo el mundo habla de ir al baño? This is very private information. Esta es información muy privada. And Leon said, Luigi, think about it. Y me dijo, Luigi, piensa, You live in California, tú vives en California, all the fresh fruit and the Tienes- fish tienes muchas verduras frescas, and all pescado, these vegetables you eat. y todos los vegetales, legumbres que comen. We're in Siberia. Nosotros vivimos en Siberia. We eat bread and potatoes. Nosotros comemos pan y papas. We're constipated. Mucho estreñimiento here. Estamos muy estreñidos. But Pero as soon as you get a new supervisor on the shake, en cuanto tengas un nuevo mayorista con el batido, as soon as you get a customer on the products, o tienes un cliente con el producto, they suddenly get fiber. de repente comienzan a recibir fibra. The average person here gets about 12 grams of fiber Las personas aquí en promedio reciben 12 gramos de fibra without Herbalife. sin productos Herbalife. Using Herbalife, when you get to 25 grams of fiber, Usando Herbalife llegas hasta 25 gramos de fibra, miracles start happening. comienzan a ocurrir milagros. People are going ven popo every day. Las personas están yendo al baño todos los días. And what happens when people are regular? ¿Qué pasa cuando las personas van constantemente al baño? They start losing weight. Comienzan a perder Their peso. skin clears up. Su piel está más Their hair limpia. is growing better. El cabello crece mejor. They're sleeping better at night. Duermen mejor por las noches. They have more energy. Tienen más energía. They'll tell you that they can think clear Te van a decir que pueden pensar con mayor claridad. just because they're going ben popo. It's incredible. Simplemente porque están yendo al baño. So Es increíble. fiber, it's not sexy, Entonces, hablar de fibra no es algo muy atractivo. boring fiber, Es fibra, aburrido. but it's one of the most powerful products that you can talk to a new supervisor about. Pero es uno de los productos más potentes sobre los cuales puedes hablar o comentar a un nuevo mayorista. Everything changes when you get someone up to 25 grams of fiber. Porque todo cambia cuando llegas a los 25 gramos de fibra. Okay? So who uses active fiber? Who uses fiber in the Entonces, products? ¿quiénes utilizan fibra? Okay. Fibra activa. I want everyone to have one more scoop. Quiero que todos tomen una cucharada adicional. Okay?
¿Okay? And I want everyone to call your new supervisors about having one more scoop. Y que llamen a los mayoristas para decirles que tomen una cucharada más. Okay, fiber is so important. La fibra es muy importante. And we have an amazing fiber. Y nuestra fibra es realmente sorprendente. You can mix it in your tea, in your aloe, in your shake. Lo pueden mezclar con el té, con el aloe, con el batido. Gets results. Y tendrán excelentes resultados. And you're going to see this is a huge part of your business, this product. Este producto es una parte muy importante del negocio. When we look at Herbalife around the world, we have almost 200 products. Cuando miramos a Herbalife a nivel global, tenemos más de 200 productos in different countries. En distintos países. This is the number 5 or 6 product always. Este siempre es el producto número 5 o número 6. It's not sexy. No es muy atractivo, but it works. Pero funciona. People get results. Y las personas obtienen resultados. Okay. All right. Hydration. Muy bien, hidratación. A couple more slides and we're going to finish up. Un par de diapositivas más y estaremos acabando. Well, I want to make sure you get all this good information. Quiero que reciban toda la información. I'm here with you guys all morning and a huge part of the day, so don't worry. Yo voy a estar aquí con ustedes toda la mañana y buena parte del día. I'm hanging out, okay? Así que yo voy a estar por aquí, no se preocupen. Calorías. We talked about sugar, fats, and salt. Hemos hablado sobre azúcar, grasas. Take a look at what people are drinking. Fíjense en lo que toman las personas. Now I know everyone para investigación is going to have a pisco sour and let's say a café, a cappuccino con azúcar and más crema. Everyone has their drink, right? Their Inca, their cerveza. Todos tienen su bebida, la Inca, pisco sour, cerveza. So we understand, but if you can get those new people to switch one beverage, just one. Ahora, si ustedes pueden hacer que estas nuevas personas cambien, aunque sea una de las bebidas, una. 200 calories, 400 calories, you could save them 1,000 calories. 200 calorías, 400 calorías podrían hacer que ellos ahorren 1,000 calorías. So you switch them from their normal diet onto our products. Entonces hacen que cambien de su dieta normal hacia nuestros productos. And of course you can use some of the sports products too. They're not going to gain weight. Y por supuesto también pueden utilizar nuestros productos deportivos. No van a subir de peso. Because the calories are so low. Porque las calorías son tan bajas. Okay? 0 calories in a lot of the products. 0 calorías en la mayoría de los productos. So, we have fun with Herbalife talking about the beer and the Coca-Cola, whatever. But think about how we change the diet. Nosotros nos divertimos en Herbalife hablando sobre la cerveza y la Coca-Cola, pero piensen en los productos y cómo cambian la vida. Okay? This is all about building healthy nutrition. Esto tiene que ver con crear una nutrición saludable. And of course, we have tablets. Y por supuesto tenemos tabletas. If we look at your check, generally we see the powders and the liquids going up in sales. Si se fijan en sus cheques, generalmente el polvo y los líquidos son los que están incrementándose. Because how many of you visit a nutrition club? ¿Cuántos de ustedes visitan un club de nutrición? Okay. So many of you go to clubs. Sometimes you forget about the tablets. Muchos de ustedes van a los clubs, pero a veces se olvidan de las tabletas. If you visit a club, don't forget about the tablets and the capsules. Y si visitan los clubs, no se olviden de las tabletas y las cápsulas. All right. If you are at the club having a shake, make sure you talk to people about buying the products to take home. Si están en el club tomando su batido, recuerden a las personas que compren los productos para que se los lleven a casa. So you have your multivitamin, you have your fish oil, and of course extra cal. Entonces tiene su multivitamínico, su aceite de pescado y su extra sal. Okay, so basically I'm going to finish with skin because I don't want to forget this last point. Bueno, voy a concluir con productos para la piel, cuidado de la piel. We want to have lots of different products. Queremos tener muchos productos distintos. But the reason why I spent so much time on the protein. El motivo por el cual he dedicado gran parte del tiempo a la proteína the biggest part of your check. Es que es la parte más importante de sus ventas. We're the number 1 company. Somos la empresa número 1. 30% of all the world. 30% de la participación del mercado mundial. And growing.
Y seguimos creciendo. Aloe, you can talk about aloe very easily. Aloe, pueden hablar sobre el aloe fácilmente. We're one of the biggest aloe producers in the world. Somos Herbalife es uno de los productores más grandes del mundo del aloe. And of course, té verde or NRG, either of those products. Y por supuesto, el té verde o NRG. Instead of the cappuccino that we showed 400 calories, en vez del cappuccino que les mostré hace un momento que contiene 400 calorías, give them more tea. Denle más té. Less than 4 calories. Que contiene menos de 4 calorías. So think about when you're talking to a new person. Cuando hablan con una persona nueva, what the brand means to you. ¿Qué es lo que la marca significa para ustedes? But think nutrition. Piensen, nutrición. Number 1 shake. Batido número 1. Low in calories. Bajo en calorías. Rich in nutrition. Rico en nutrición. If you say these 3 or 4 things, you already represent the brand. Si ustedes dicen estas 3 o 4 cosas, ya están representando a la marca. Now you can talk about the business. Pueden hablar sobre negocios. ¿Sí? But everything flows through your brand discussion. Pero todo fluye a través de la conversación sobre la marca. All of the products are low in calories. The tablets have no calories. Todos los productos son bajos en caloría y las tabletas no contienen calorías. But you already explained that in the first 30 seconds. Pero ustedes ya explicaron esto en los primeros 30 segundos. So the reason why, we get excited about things like skin, el motivo por el cual nos emociona mucho hablar sobre la piel, is that helps to service a particular customer. Que esto ayuda a trabajar con un cliente particular. But the way that, if you're in the back, the way that you're going to move up, grow your check. Si ustedes están sentados hacia atrás, la única forma de avanzar y hacer crecer el cheque, focus on what you know very well. Enfóquense en lo que ustedes conocen muy bien. If it's retailing in the street, amazing. Si son ventas en la calle, excelente. If it's a nutrition club business, great. Si es el negocio del club de nutrición, but bien. Focus on the core products which we already own. You do very well. Enfóquense en los productos principales, en los productos que nos va bien. Okay, the last thing I want to say is I want to mention something about Mark Hughes. Y la última cosa que quiero decirles es quiero mencionarle algo sobre Mark Hughes. So I just got a new boss, and you're going to meet him. Tengo un nuevo jefe y ustedes lo van a conocer pronto. Hopefully, maybe this year, next year at the events. Quizás este año, próximo año en el evento. We call him Dr. A. Lo llamamos el Doctor A. For his last name, starts with A. Por su apellido, que comienza con A. Very nice guy. Es una persona muy simpática. He has a big heart. Tiene un corazón enorme. He likes to hug people. Le encanta abrazar a la gente. He's VIP. He worked in the government with the president. Es un VP, ha trabajado con el presidente antes. So he's very good for Herbalife. Y él es excelente para Herbalife. But it doesn't matter who comes into the corporate office. No importa quién ingrese a la oficina corporativa. The most important part of the company is you. La parte más importante de la empresa son ustedes. Of course, the products are important. Por supuesto, los productos son importantes. You are the most important part of the company. Ustedes son la parte más importante de la empresa. Yes, and that all started with Mark Hughes. Sí, y todo eso comenzó con Mark Hughes. There's certain things that we do every day. Hay ciertas cosas que hacemos todos los días. That Mark started. Que inició Mark. You guys taught me to put my pin on the right side. Ustedes me enseñaron a mí a colocarme el pin en el lado derecho. You told me to do this. Ustedes me dijeron que tenía que hacerlo. Because you said Mark would have it on the right side and talk to people. Porque ustedes me dijeron que Mark lo tenía en el lado derecho y hablaba con la gente. Herbalife, nice to meet you. Herbalife, encantado de conocerte. You guys taught me to look people in the eye when we're talking. Ustedes me han enseñado a mirar a la gente en los ojos cuando hablo. Because you told me Mark would do this. Mark Hughes would do this. Porque ustedes me dijeron que Mark Hughes hacía eso. He would look people in the eye and he'd really talk to them. Y él miraba a la gente en los ojos y les hablaba. And that's why people felt like in the trainings he was talking directly to them. Y por eso que la gente sentía en los entrenamientos que él les hablaba directamente a ellos. So, of course, the products, the nutrition, the brand, super important. Por supuesto, los productos, la nutrición, la marca son súper importantes. And the shake, number 1. Y el batido, número 1. But the most important thing is you.
Pero lo más importante son ustedes and the service that you provide. Y el servicio que ustedes brindan. Which started with Mark Hughes. Que se inició con Mark Hughes. And that's the reason whenever I fly through the airport. Y es por ello cuando yo viajo por un aeropuerto. And when I go to Miami tomorrow morning. Y viajo a Miami, por ejemplo, mañana en la mañana. And they ask me for the passport in the customs. Y me piden mi pasaporte cuando paso por aduanas. Okay, Dr. Luigi, what were you doing in Peru? Y me dicen, Dr. Luigi, ¿qué estuvo usted haciendo en el Perú? Oh, I was working for Herbalife. Yo estuve trabajando para Herbalife. Oh, you're a training doctor for Herbalife. Ah, ¿es usted un doctor que hace entrenamiento para Herbalife? Yes, it's great. Y yo le digo, sí, excelente. Let me ask you a question. Déjame hacerle una pregunta. I have one question for you, Dr. Luigi from Herbalife. Tengo una pregunta para usted, Dr. Luigi de Herbalife. I'm a policeman. I've been working in this airport for years. Soy un policía, llevo años trabajando en este aeropuerto. In Miami International, I see all these Herbalife people coming in with their jackets and their hats. En el aeropuerto internacional de Miami veo a todas estas personas que pasan con sus sacos de Herbalife y sus gorros de Herbalife. From all these different countries, and I have one question for you, Dr. Luigi from Herbalife. De muchos países del mundo, así que yo tengo una pregunta para usted, Dr. Luigi de Herbalife. Why is everyone in Herbalife always so happy? ¿Por qué toda la gente de Herbalife siempre está tan feliz? Siempre feliz.